Lección para el domingo 13 de mayo. El libro de Mateo en el capítulo 24, versículo 4 nos dice: mirad que nadie os engañe. Y allí encontramos la verdadera prioridad que Jesús tiene al relatar el orden de eventos que habrán de ocurrir antes de su venida. La prioridad de Jesús no son los eventos, sino que nos advierte para estar resguardados del engaño. Este es el verdadero riesgo. Este es el gran riesgo, y por eso el Señor da una gran advertencia a su pueblo. No es igual una advertencia que un padre o una madre dan al niño que se puede caer mientras corre, que la que se le da al que está a punto de pasar una calle llena de carros. Jesús quiere advertirnos de cuán propensos estamos a dejarnos engañar. Por eso, su advertencia tiene como propósito despertar nuestras conciencias y hacernos ver que no estamos exentos del peligro, que podemos estar dentro de las trampas que el enemigo estará levantando para este tiempo. Así que el Señor nos dice algo maravilloso a través de su palabra y quiere decírtelo a ti en esta mañana también. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, cuando el Señor habló a través del profeta, dijo algo maravilloso. Isaías 43, versículo 1 y 2. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Claramente la palabra nos muestra que los eventos, las situaciones, los fenómenos, las crisis que habrán de llegar sobre este mundo no deben intimidar al Hijo de Dios, porque el Señor ha prometido estar con nosotros y ninguna de esas circunstancias podrá hacerle daño a aquel que confía en el Señor. El más conocido de todos los mensajes en la palabra de Dios que hablan de esta seguridad que debemos tener, de esta certeza que en nuestro Dios debemos tener, se encuentra en el Salmo 91, donde dicen del versículo 1 en adelante: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuela de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruye. Y termina diciendo el versículo 7: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Mis hermanos, estos versículos poderosos y maravillosos nos dicen una sola cosa: el Señor Jesús no estaba preocupado por los eventos que habrían de llegar al mundo. El Señor Jesús no estaba preocupado por aquellas manifestaciones tremendas en las cuales la ira de Dios se dejará caer sobre este mundo por causa del pecado que habrá aumentado hasta un punto al cual llegó el tiempo de Noé. Por eso el Señor solamente quiere poner en nuestra mente, a través de esta lección, una realidad. Tú y yo podemos ser engañados. Tú y yo podemos apartarnos del camino de Jehová, a menos que entendamos que la gran preocupación del Señor no es que nosotros estemos pensando en los eventos que habrán de ocurrir en estos últimos tiempos, sino el que nosotros no seamos engañados. Ya el Señor ha hecho disposición para el tiempo de angustia que vendrá. Ya el Señor ha hecho disposición para cada una de las circunstancias y de los momentos que en nuestra vida tendremos que vivir. Pero el Señor desea que nosotros entendamos que el gran riesgo y la gran advertencia que Él da a su pueblo en este tiempo es: mirad que nadie os engañe, mirad que no seáis engañados. De esta reflexión surge una pregunta que también Jesús le hiciera a sus discípulos:
Esa pregunta se encuentra ahí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 16, los versículos del 13 en adelante, donde dice que al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La pregunta que el Señor elaboró para sus discípulos fue: ¿quién decís que soy yo? Y esa misma pregunta el Señor nos la hace en este momento a cada uno de nosotros. ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Un profeta moderno? ¿Un profeta del pasado? ¿Un profeta del montón? ¿O cómo es el Cristo al que nosotros hemos creído? ¿Un Cristo que aún no tiene poder de cambiarnos? ¿Un Cristo que aún no tiene la capacidad de resolver los problemas que tengo en mi corazón, en mi mente? ¿O sencillamente un Cristo que me ama y me salva a pesar de que aún no renuncio a lo que Él me ha pedido renunciar? ¿O uno que cada día viene a mi encuentro y de gloria en gloria me transforma a su imagen y semejanza? Mis hermanos, ¿creemos al verdadero Cristo o al Cristo de la conveniencia? Jesús nos dice: mirad que nadie os engañe. Otro de los engaños del cual desea guardarnos el Señor es creer que si las condiciones mejoran, entonces ahí sí me voy a convertir de todo corazón. Algunos dicen: bueno, ya con una casa, yo creo que sí podré serle fiel a Dios. Ya con un mejor trabajo y un mejor salario, en esas condiciones, me será más fácil serle fiel a Dios. Otros dicen: bueno, ya con más tiempo, sin la interrupción del trabajo, sin la interrupción de los hijos, entonces ya para ese entonces tendré la oportunidad de serle fiel a Dios. Mis hermanos, no es el aumento de las facilidades lo que nos ayudará a conocer a Dios. Muchos han creído que si las dificultades de mi presente fueran quitados, entonces podría estar más cerca de mi Dios. Pero son precisamente las circunstancias sin adversidad y dificultad las que nos acomodan y nos alejan de conocer verdaderamente al Dios Todopoderoso. Por eso debemos recordar lo que esta lección está tratando de explicarnos. Mirad que nadie os engañe, señalándoos a un falso Cristo, a un Cristo que no es como lo revelan las Escrituras. Además, haciéndonos creer que ya vendrá un mejor momento para serle fiel a Dios, que en las circunstancias en las que yo vivo, Dios me entiende y sabe que no puedo, pero que si Él las quita, entonces tal vez podré conseguir ser más fiel a Él. Otro engaño tremendo en el cual muchas veces como cristianos hemos caído y no reconocemos y no entendemos que el Señor tiene porción para cada uno de los parajes de nuestra vida, que el Señor tiene porción para cada circunstancia de nuestro camino, y por lo tanto es nuestra confianza en Él, la certeza en su poder, la certeza en su ayuda, lo que nos permitirá a cada uno de nosotros mantenernos fieles aún en medio de las circunstancias adversas en las cuales podamos estar viviendo. Por último, la lección nos anima a meditar en lo que el Señor quiere decirnos a través del versículo 25 de Mateo 24. Allí dice una frase corta, un versículo corto, pero poderoso, donde nos dice: ya os lo he dicho antes. Qué maravilloso, mis hermanos. Antes de que venga el engaño, antes de que venga la tentación, antes de que venga la prueba, ya el Señor nos ha dicho cómo salir de ella.
Recordemos el caso de Adán y Eva. Eva había recibido a través del consejo de Dios la palabra en la cual podía estar segura en el momento de la prueba, pero se olvidó de esa palabra y entró en el camino resbaladizo de la duda, del pecado que nos aleja de Dios. Por eso el Señor desde antes nos ha dicho, desde antes ha permitido que nosotros podamos recibir el mensaje con el cual podremos pasar incólumes, seguros, en medio de la prueba, de la tribulación, de la dificultad, porque el Señor nos ama y Él sabe que el enemigo vendrá a destruir a su pueblo. Él sabe que el enemigo vendrá a desanimar a los suyos. Él sabe que el enemigo vendrá como león rugiente a devorar a aquellos por los cuales Cristo ha pagado con alto precio, el de su propia sangre, su salvación. Y como el Señor lo sabe, por eso Él nos dice: ya os lo he dicho antes. No importa cuál sea la situación en la que estemos viviendo, no importa en cuál pecado hemos estado caminando, no importa en cuáles caminos nos hemos estado desviando de la voluntad de nuestro Dios, en cada uno de ellos, si vamos a la palabra, si somos sinceros delante del Señor, siempre encontraremos un así dice el Señor, con el cual usted y yo podremos resguardarnos. Así que el Señor a través de esa lección nos enseña tres cosas. No debemos ser engañados. Primero, por la confirmación en el pecado que nosotros hacemos cuando creemos de que estamos libres de cualquier riesgo. Cuando nosotros pensamos de esa manera, estamos en el camino más peligroso en el cual jamás hayamos podido caminar. El Señor desea de que nosotros podamos entender de que este es un tiempo solemne en el cual estamos viviendo y no podemos darnos el lujo de correr el riesgo de apartarnos de nuestro Señor. No podemos correr el riesgo de apartarnos de los consejos que Él nos ha dado. Mirad que nadie os engañe. Esta es lo que realmente mueve el corazón de Dios a dar sus advertencias. Podemos ser engañados y necesitamos despertar. Segundo, entender que no es mejorando las condiciones en las que me encuentro yo las que me ayudarán a ser más fiel a Dios, sino que es una convicción, una decisión tomada en nuestro corazón la que nos puede llevar a vivir esa experiencia de confianza y de seguridad en Él. Y por último, el recordar que ante toda prueba, ante toda dificultad y ante todo engaño que se nos quiera presentar, también existe un ya os lo he dicho antes. ¿Cuál es entonces mi actitud hacia lo que viene a mi vida? ¿Lo recibo sin meditar? ¿Lo recibo sin pasarlo por el filtro de la palabra de Dios? ¿Lo recibo sin tomar en cuenta lo que el Señor ha dicho antes? ¿O me dejo guiar por mi propio entendimiento? La palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, dice algo maravilloso que puede ayudarnos a ampliar lo que estamos tratando de decir. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Que el Señor en este día nos ayude a afiarnos completamente en su brazo poderoso, en su palabra, en su consejo, en lo que nos ha dicho antes, para que así podamos entonces gozar del cumplimiento de las grandes promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, que el Señor en este día pueda hacer resplandecer sobre ti su gloria, al tú permitirle que a tu corazón entre, porque ahora no te sientes seguro, ahora entiendes que lo necesitas, ahora entiendes que solamente bajo sus alas puedes estar seguro y solamente de esa manera podrás confiar de que puedes ser un vencedor en este mundo. Hoy el Señor te llama a confiar en Él. Entrégale tu corazón, entrégale tu confianza, entrégale tu tiempo, entrégale tu vida y aún en las circunstancias que estás viviendo, Él te puede hacer un vencedor. Dios te bendiga.